Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Ya estamos a 23 de noviembre y vamos a seguir con la serie Personajes de la Biblia, donde estamos estudiando uno de los personajes más peculiares de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque aun siendo un personaje del Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento, en más de un pasaje. No citas, no, él en persona aparece ahí. Dices, ¿cómo? Sí. Bueno, quien sabe que fue arrebatado y todas esas cosas, pues ya saben que hay una explicación para eso. Pero vamos a estar estudiándolo algunos días y hoy es el segundo día que nos detenemos aquí. Ayer estuvimos viendo que Elías es un personaje que surge de improviso en la Biblia, no hay una preparación así de saber de dónde vino, así como Moisés, por ejemplo, ¿no? Que sabemos desde el momento en el que nació y de otros personajes bíblicos también. De Elías no, aparece de pronto en la escena y de la misma manera desapareció. Y después vuelve a aparecer por allí en el Nuevo Testamento, en un par de textos por lo menos. Bien, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija y vamos a continuar viendo la vida de este hombre, aprendiendo de él, de su fe y sus triunfos, pero también de sus fracasos. Porque como leímos, este era un hombre como nosotros, allí Santiago dice con pasiones semejantes a las nuestras, y todos los hombres y mujeres de Dios que podemos considerar así en la distancia como héroes de la fe, no te olvides nunca que eran hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos también hoy en tu nombre y los días avanzan y estamos seguros en ti, miramos al futuro y sabemos que tú estás con nosotros, podemos vivir confiados, tranquilos, sabiendo que tú cumples tus propósitos y tus planes se van desarrollando en nuestras vidas y aún en el panorama mundial. Y queremos pedirte también hoy que nos guíes, Señor, en el estudio que vamos a hacer de tu palabra, estudiando este personaje, Elías. Queremos, Señor, que tú nos des la luz y nos lleves a ver cada aspecto, cada circunstancia, cada cosa que va a hablarnos y va a edificar nuestras vidas. Queremos disponer nuestros corazones, no endurecerlos, sino estar dispuestos a escuchar tu voz para ver qué es lo que nos quieres decir, Señor, y te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que estén escuchando este estudio bíblico. Gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos podamos ver otra vez así en el nombre del Señor y abrir su palabra juntos. Voy a mirar en el chat en directo un momentito. Benito ha escrito buenas noches a todos mis hermanos. Rosario, Paco, buenas noches a todos mis hermanos y un fuerte abrazo. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia universal. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Juan Bermudo dice buenas noches, mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Walter dice buenas noches, Pastor Víctor, que el Señor lo bendiga y lo guíe siempre. Saludos a todos los hermanos de la iglesia, estamos dispuestos para el estudio de hoy. Dios te bendiga, Walter. ¿Y me he saltado a alguien? ¿Beatriz? ¿La he mencionado? No, Beatriz, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Un abrazo. Muy bien, pues estamos ahí, en primer libro de Reyes, capítulo 17, en el pasaje que comienza en el versículo 8, después de que Dios envía a Elías a Querit y allí es alimentado por los cuervos. Curiosa escena, que los cuervos le trajesen pan y carne todos los días, y tenía agua de un arroyo, el arroyo de Querit, pero después se secó el arroyo y Dios lo envía a Sarepta. Y es interesante saber que esta ciudad era gentil, era una ciudad, no era judía, era gentil. Esto sigue dentro de cómo Dios está tratando con Elías y cómo Él está guiándolo. Recordemos que esta región, la región donde está Sarepta, es la región de donde salió la reina Jezabel, una reina impía, idólatra,
que va a ser una terrible enemiga. Así que Elías está visitando territorio enemigo y mostrando el poder de Dios en un área donde Baal era adorado y era reconocido como Dios, pero inefectivo. O sea, la sequía está y la gente está pasando hambre. Y ahí viene Elías a territorio enemigo, al lugar de Baal, de los Baales, pero los ídolos no son nada, no tienen poder, no hablan, no oyen, no hacen nada, dice la Escritura, pero el Dios de Elías era el Dios de poder, el Dios verdadero. Así que ahí nos quedemos ayer en esta historia. Dios le dice a Elías: le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y esto es muy notable, ¿no? Porque las viudas eran precisamente personas en esa época que destacaban por la pobreza. En este mundo antiguo, una viuda que no fuese rescatada por un familiar cercano, pues vivía sin derechos, sin propiedades, sin subsidios, sin nada. O sea, era una persona que realmente podía enfrentar situaciones muy dramáticas de escasez y de pobreza, y esta viuda vivía con su hijo. Así que, bueno, Dios le dice a Elías que fuera una viuda gentil y recibiera provisión. Igual tenía más sentido quedarse allí en el arroyo y esperar que los cuervos me sigan trayendo comida, que decir, me voy a casa de una viuda, a una ciudad gentil, un territorio enemigo. Bueno, cuando él, rechazado por su propio pueblo, Jesús utilizó este ejemplo de Elías yendo con la viuda de Sarepta como una ilustración del derecho de Dios para escoger un pueblo para sí mismo. Os voy a leer Lucas 4, 24 al 26. Ahí Jesús recuerda esta historia y dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí Jesús utilizó esta historia para dar una enseñanza. Elías llega, viene a la viuda. Ayer ya estábamos viendo esto, estamos ampliando detalles y ya metiéndonos a ver qué nos dice la palabra aquí, ¿verdad? Vino aquí, vio que estaba recogiendo unos leños, iba a hacer un poco de fuego para cocinar lo único que le quedaba de harina y de aceite. Y bueno, estaba ahí preparando unos pedazos de madera. Elías quizás pensó que Dios le conduciría a una viuda que, yo que sé, excepcionalmente fuese rica, a lo mejor. Pero cuando Elías llega se da cuenta que no, que es una mujer pobre. El conocido predicador Charles Spurgeon, os leo un pensamiento sobre esta historia. Cito literalmente las palabras de Spurgeon: sabemos esto por el hecho que ni siquiera tenía leña. Ahora, no hay razón por la cual ella no hubiera tenido eso aún en escasez de pan, pues no había escasez de madera, a menos que ella fuera extremadamente pobre. O sea, Dios le dice a Elías: levántate, vete a Sarepta y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta mujer tiene la orden, el encargo de alimentar al profeta. Pero, a ver, tenemos que ir leyendo el texto, ¿no? Y de pronto parece que esta mujer no se había enterado de esta orden, porque cuando Elías llega y empieza a hablar con ella, parece que ya es nuevo para ella que le tenga que dar de comer al profeta, ¿verdad? Cuando Elías le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella dice, vive Jehová, estoy en primer libro de Reyes 17:12, recuerda. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No dice, sí, Dios me dijo y estaba preparándolo para cuando tú llegaras. Ella salió esa mañana a recoger leña, no para encontrarse con un invitado. Ella estaba pensando en alimentar a su hijo con una última torta de harina y aceite. Así que ella ciertamente no tenía idea sobre proveer a un varón de Dios excepto a través de una vasija vacía de harina y de aceite. No tenía más comida, ni siquiera para su hijo y para ella. Entonces, Dios no miente, ¿verdad? Si dijo, le he ordenado a una viuda allí, él había operado de tal forma en su mente que él la preparó para que obedeciera la orden, aun cuando ni ella misma la había escuchado. Pero cuando el profeta le dijese, dame de comer, ahí está la orden. Ahí Dios le está diciendo a esta mujer. ¿Recuerdas cómo Dios hablaba en ese tiempo? ¿A través de quién? De los profetas. Si Dios le da una orden a la mujer, ¿en qué momento se la dio? No antes, sino en el instante en el que el profeta llega y le dice, te ruego que me des de comer. Ahí está Dios hablándole a la viuda, y ella ahí sí que obedeció. Elías audazmente pone esta petición en un contexto de la fe. El sentido común y las circunstancias le decían que la viuda no iba a darle a un extraño judío, aunque ya vimos que Elías no es judío, pero él viene del territorio judío y viene como profeta de Dios. Pero la situación espiritual que se crea, no hay conversación, la viuda no pregunta, ¿y por qué te tengo que dar de comer? ¿Y tú quién eres? Y no, o sea, se ve que la fe está en acción. La fe del profeta, pero la fe de esta mujer. La declaración de Dios, yo le he ordenado que te dé de comer. Ella no ha escuchado la voz de Dios, pero la orden está viniendo ahora porque Dios conoce el corazón de esta mujer. Está poniendo a prueba a esta mujer en su fe de una forma extraordinaria, porque el tomar y dar de comer a un extraño del cual no sabía absolutamente nada, bueno, y encima en su situación de miseria, en la que ya pensaba que mi hijo y yo moriremos, fue realmente una demostración de la fe que había en su corazón. Es muy interesante que contemples en la Escritura. Quiero llamarte la atención para que te des cuenta de que la fe no viene de una preparación religiosa. A veces vemos a personas en la Biblia que sí tuvieron un fondo religioso, de una educación, de conocer a Dios desde niños, de ser instruidos por sus padres, pero también tienes a otros que recibieron también similar y de mayores no creyeron en Dios, le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios. Y por el contrario tienes a personajes en la Biblia, y hay muchos, que no fueron preparados en su niñez, no se les instruyó, sino que Dios de pronto un día aparece en sus vidas así, de improviso. Y estas personas, de igual forma, de una forma así repentina, están dispuestos a obedecer y hacer todo lo que Dios les diga. ¿De dónde viene la fe? No viene de la preparación, viene de algo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Es la capacidad que uno tiene y demuestra cuando, aún sin tener mucha información, ni saber demasiado acerca de Dios y de lo que Dios espera de ti, pero desde un instante cuando Dios sale a tu encuentro y te dice, sígueme, tú estás dispuesto a dejar todo y seguirle. ¿Cómo fue vuestra experiencia a la hora de conocer a Jesús? Yo pienso, mi experiencia fue así, parecida. Aunque yo venía de un contexto católico, pero era todo muy confuso. Yo era muy joven, tenía 15 años,
Pero ya con mis 15 años me había interesado mucho en el tema espiritual y había leído mucho sobre ese tema, pero no me identificaba con nada en particular. Sí, mi familia viene de ese contexto católico, pero no practicante, no íbamos a la misa, no íbamos a la iglesia, excepcionalmente en una boda, en un bautizo, en una comunión, pero ya está, o sea, no seguíamos la religión católica. Había tenido contacto con testigos de Jehová, leía mucha literatura sobre religión oriental, budismo y hinduismo, reencarnación y cosas parecidas, pero no me identificaba con nada. Y el día que me predicaron el Evangelio, no tuve que pensármelo. No sabía bien qué significaba aquello. No entendía bien lo que estaba pasando, ni lo que Dios esperaba de mí y qué quería Dios de mí, pero no dudé ni por un momento decir esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que necesito a Cristo en mi vida. Y yo ya había oído de Jesús y lo había visto en las imágenes de las iglesias católicas colgado de una cruz, clavado en la cruz, y había visto las procesiones y ya había visto mucho de eso. Pero fue ese día cuando me hablaron de ese Jesús personal que yo dije, yo quiero a Jesús en mi vida. Esa característica la vas a ver así en personajes como esta mujer. Está ahí, en su vida, en su mundo, con sus problemas, y claro, nosotros no sabemos todo lo que hay detrás. Yo te he contado un poquito de lo que había detrás en mi vida. Yo llegué ahí de improviso a creer, pero ya te he dicho, tenía inquietudes. Yo buscaba religiones orientales, en la reencarnación, en diferentes tipos de filosofías, de alguna forma buscaba, y no sabemos qué hay detrás de esta mujer, pero seguro que esta mujer buscaba. Y alguna oración a un Dios que no conocía seguro que había elevado, si estás ahí, existes, ayúdame, porque si no mi hijo y yo morimos. Dios escoge a esta mujer, pero Dios la escoge por algo más que hacer un milagro. Él la elige por su disposición, por el servicio. El hecho de que Dios escoge a esta mujer, sin duda, le trajo mucha bendición a esta mujer. ¿Por qué? Porque de pronto se involucró, sin saberlo, se involucró en la obra de Dios. Dios está obrando en Elías, él es su profeta, y esta mujer, sin buscarlo, sin pretenderlo, sin saber, se ve involucrada en la obra de Dios. Nunca sabemos los planes que Dios tiene para nosotros. Cualquier cosa en la que Dios te dé la oportunidad de servirle, dile que sí. Nunca le digas que no. Si el pastor te pide colaboración en algo, dile que sí. Si tienes oportunidad de servir en la iglesia, di que sí. Si tienes la oportunidad de hablarle a alguien, no lo dejes para otro día. Aprovecha cada momento porque nunca sabes los propósitos que Dios tiene y las oportunidades que Él te está dando. Imagínate por un momento, así no fue la historia, pero imagínate que esta mujer dice, mira, no puedo ayudarte. Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite para mi hijo y para mí. No tengo más. Probablemente nosotros muramos. Ya después de esto no sé de dónde sacar ni un bocado. Así que no te puedo ayudar. Y le da la espalda, ¿te imaginas? Hubieran muerto. Pero ella le dice, sí, está bien, lo que tengo lo voy a compartir contigo. Comeremos un poco menos mi hijo y yo, pero lo voy a compartir contigo. Y eso hizo que en esa casa no faltase la comida. Wow, imagínate, ¿no? Tiene que ser una mujer de fe. Ella tiene que hacer la pequeña torta primero y dársela a Elías. Y después preparará para su hijo y para ella. Y así la gracia de Dios sale de pronto en ese hogar, en ese lugar. Así la gracia de Dios no escoge al hombre para dormir y despertar en el cielo, ni tampoco lo escoge para que vivan en pecado y que se hallen a sí mismos absueltos al final, ni los escoge para que estén de ociosos y que vayan tras sus propios negocios en el mundo y que al final ganen grandes tesoros en esta tierra. Y no, Dios, su gracia se demuestra de otra forma.
Él muestra su poder y sus milagros en la sencillez, en la auténtica fe. Dios nos escoge a cada uno para que a través de nuestro arrepentimiento y esa demostración que tenemos que hacer de fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, a partir de ese momento Dios pueda seguir desarrollando sus propósitos en nuestra vida. Ella respondió, muy interesante la respuesta: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Esta amable palabra de la mujer muestra que ella respetaba a Dios. No sé hasta cuánto conocía del Dios de Israel, pero ella dice, menciona el nombre, ¿te das cuenta? Jehová. O sea, ella sabe algo, porque si no, hubiese dicho, bueno, pues sí, tu Dios. Pero no, ella dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, así que ahí hay pequeños datos que nos da el texto de que algo más había detrás de la historia de esta mujer. No tengo pan. Elías rápidamente se dio cuenta de que ella no solamente era pobre, sino que estaba en una situación desesperada. Si Elías tenía dudas a dónde me llevará Dios, a una casa de una viuda rica, pues aquí ya se disipan todas las dudas y ella se da cuenta, Elías se da cuenta de la situación de ese hogar. Entonces, para dejarnos morir, imagínate la situación, ¿no? Pero ahí nos quedamos anoche, ya estamos aprendiendo, no estoy repitiendo lo que dijimos ayer, estamos ampliando. Pero ahí nos quedamos justo en este punto. Elías le dice, no tengas temor. Qué buena palabra. Cuando estás en una situación extrema, difícil, complicada, y Dios te dice a través de un hermano a lo mejor, o de la propia palabra que tú estás leyendo, y Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor. Qué bueno, ¿no? Si te lo dice otra persona desde su propia perspectiva, bueno, pues ¿y por qué no voy a tener temor? Pues claro que tendré, ¿no? Pero si Dios te dice no tengas temor, pues no tengas. Si Dios nos dice que nos quitemos el miedo de encima, quítatelo, porque ahora tienes motivos para no temer. Esta fue la primera palabra de Dios hacia la viuda a través de esta situación de Elías. Hasta ahora ha sido una conversación práctica, dame de comer, mira, no tengo para darte, pero estas palabras no vienen de Elías, vienen de Dios. Es la primera palabra que Dios le da a la viuda. No tengas temor. Está en una crisis terrible y en esa situación es normal tener miedo, temor, incluso más por sí misma, por su hijo, porque qué padre, ¿no? Está pensando, voy a ver morir a mi hijo de hambre. Imagínate, qué terrible eso, ¿no? Pero Dios quiere que ella deje a un lado al temor y ponga su confianza en Él. No tengas temor, no te asustes. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de esa harina y de ese aceite, dame una pequeña torta para mí primero. Y esta es una petición sorprendente, ¿no? No es cortés, porque tú dirías, sí, bueno, prepara para ti y para tu hijo, es tu harina, es tu aceite, y si puedes, prepárame un poquito para mí. Pero no, el profeta le dice, está bien, haz como has dicho, pero primero me la preparas a mí la torta. Yo ayer comentaba esto, y os decía que esto, aunque pueda parecer así como desconsiderado, como una actitud así descortés, ¿no? No, aquí detrás está todo el fondo que estamos viendo. Es una demostración de fe. Le está pidiendo, no tengas temor. Hazme a mí primero la torta. No tengas miedo. Y le dice el por qué no tiene que tener miedo y el por qué me tienes que preparar a mí primero. ¿Por qué? Porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está el motivo.
Esa es la promesa. A veces, a nosotros, los cristianos, nos escasea la harina y el aceite. Entiéndase lo que quiero decir. ¿Cuántos que levanten la mano? Como no os veo, pues si queréis la levantáis y si no, no la levantáis, ¿no? ¿Cuántos llegan justos a final de mes? ¿Cuántos ya el día 20 ya están ahí que ya han pagado, han agotado todo el dinero y todavía quedan algunas cosas por pagar? Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A cuántos les gustaría poder hacer más cosas y no pueden porque les falta el dinero? A veces nos falta trabajo, te quedas en paro, a veces tenemos escasez, nos falta la harina y el aceite. Bien, pregunto, ¿y estás confiando en Dios, en tu situación? ¿Le estás preparando primero la torta a Dios, al siervo de Dios? Y después ya te buscas lo tuyo. ¿Quieres que traslade eso a lo práctico, a nuestra vida práctica? ¿Estás dándole al Señor tus diezmos y ofrendas? ¿O primero suples todas tus necesidades y si te sobra algo, entonces le das a Dios? ¿Notas que ese no es el método? Yo ayer te estaba ya apuntando un poquito esta idea, hoy te la estoy ampliando. Incluso te cité Mateo 6:33, porque es el mismo principio. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Para poner en práctica esto, tienes que tener fe. Se llama así, fe, no hay otra explicación. Decir, mira, estoy a fin de mes, he cobrado mi sueldo, sé que con este sueldo difícilmente llegaré a fin de mes y sé que tendré que seguir posponiendo algunas de las cosas que tengo que hacer, arreglar algo, comprar algo que se rompió, etc. Pero Señor, primero eres tú, primero es lo tuyo. Así que voy a apartar esto para tu obra. Y ahí cuando llegas el domingo, como dijo Pablo, cada primer domingo, que cada uno aparte para el Señor, y el domingo cuando llegas a la iglesia lo pones en la caja de las ofrendas. Es para el Señor. ¿Entiendes? Primero hazme la torta a mí y después cocina para ti, para el muchacho, para tu hijo. Tienes que demostrar que realmente confías en Dios para que la promesa se cumpla. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira, he escuchado muchos testimonios de hermanos que alguna vez contaron o me contaron a mí que un día se propusieron tomar este principio de ofrendar. Señor, los diezmos, las ofrendas para ti. Y me lo estaban explicando y les estaba escuchando y no sé cómo, pero ahora llego a fin de mes. Y no sé cómo, ahora puedo hacer cosas que antes no podía. No te lo puedo explicar, no sé cómo, pero ocurre. No sé cómo, el aceite no falta y la harina no falta, no lo sé, no sé cómo. Si alguien le explicase, le dijese a la viuda, oye, explícame, ¿de dónde tienes cada día para cocinar el pan? Para hacer las tortas, no lo sé, yo solo sé que meto el recipiente en la vasija y saco harina y cojo y echo aceite y siempre sale aceite. ¿Y cuánto llevas así? No sé, muchos meses. ¿Y de dónde sale? No sé. Siempre hay harina, siempre hay aceite. Dice en Malaquías, precisamente el Señor, hablando de los diezmos y las ofrendas. Allí dice, probadme en esto. Se trae todos tus diezmos al alfolí. Era el lugar donde traían las ofrendas, los diezmos. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y esto no es una inversión, no es decir, este negocio me interesa, le voy a dar al Señor para que se multiplique. No, es una demostración de fe. Es decir, Señor, mi vida está en tus manos. Y yo sé, yo creo tu palabra y sé que si yo pongo mi vida en tus manos, tú me vas a dar de lo que yo necesito. Entonces tú decides lo que haces en tu vida.
¿Quieres seguir con tus vasijas vacías? Bueno, pues búscate la vida, acapara para ti, sé previsor o egoísta, llámalo como quieras, y si no te sobra, pues no le des al Señor, no traigas tus ofrendas a la iglesia. Yo os decía, mira, la iglesia siempre tenemos cosas pendientes que hacer, no podemos hacer todo, ni en temas de instalaciones, ni en temas de evangelización o edificación espiritual de la iglesia. Siempre tenemos que ir un paso por detrás porque nunca tenemos suficientes recursos económicos. Pero ya está, tenemos lo que nos merecemos. O sea, si no damos más, pues no tenemos más. Si diésemos más, tendríamos más abundancia de todo, de todo. Y como también te decía ayer, tú me conoces y sabes que yo nunca ando pidiendo, tienes que traer tu dinero, y no doy sermones motivacionales, ni trato de tocar la fibra sensible para que te sientas mal y para que ofrendes, ni trato de manipular a nadie. Pero de tanto en tanto me veo en la obligación de recordar, porque si no, no estaría explicándoos todo el consejo de Dios. Y tengo que hablar también de las ofrendas y todas estas cosas. Yo soy el primero que ofrendo, o sea, y me exijo a mí mismo ofrendar, porque yo os estoy diciendo, quizás no te llega a fin de mes, quizás no te sobra, no desde lo que te sobra, pero yo todo eso también me lo trato de aplicar a mí mismo. Soy el primero que tiene que dar de lo que Dios me da a mí, porque no es mío, es de Dios, no te olvides. La harina y el aceite no escasearán, promesa de Dios. Esto muestra el por qué Elías puede hacer esa petición audaz. No, ponme a mí primero de comer, porque Dios le dice que Él va a proveer a partir de ese día todo lo que necesites. ¿Y qué hizo la viuda? Versículo 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. La mujer lo hizo voluntariamente, con un riesgo. Mira, siempre obedecer a Dios desde nuestra perspectiva es un riesgo. Sí, Víctor, sí, yo lo sé lo que estás diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, yo lo sé, pero es que si gano 1.000 y tengo que pagar 1.200, y de los 1.000 ahora le doy 100 al Señor y lo pongo ahí en la caja de las ofrendas, y ya con 1.000 no iba a poder pagar los 1.200, con 900 ¿cómo esperas que lo pague? ¿Yo qué quieres que te diga? La viuda podía haber dicho, pero si te... a ver, Señor, no sé quién eres, no te conozco de nada. Si yo te estoy diciendo que no tengo más que un poco para que yo y mi hijo comamos esta noche y ya nada más, ¿cómo te voy a dar a ti de comer primero? ¿Verdad que no tiene sentido? Decidir servir a Dios a nuestros ojos podría significar correr graves riesgos. Pero ser creyente es eso, es vivir por fe, es confiar en Dios. Porque si no, entonces todo es mentira, todo es basura, todo es teoría. Si estamos todos los días diciendo, el Señor es mi creador, Dios vela por lo mío, mi vida está en sus manos, yo soy su mayordomo, la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Si estamos predicando siempre esto y después digo, no, pero yo no puedo darle al Señor y a su iglesia porque lo necesito para mí, entonces todo lo demás que hemos dicho es teoría, es un cuento ilusorio, es simplemente una fantasía que predicamos pero no vivimos. O nos creemos lo que Dios dice o no nos lo creemos. Tú decides. Dios cumplió la promesa hacia la viuda y su hijo, y Elías. Ahí están los tres que van a poder comer, mientras otros en ese tiempo están pasando hambre y algunos morirán de hambre. ¿Por qué Dios de una vez no le dio un granero lleno de alimentos? ¿Te lo has preguntado? Interesante. Mira, no tengas problema.
Dios te va a proveer. Vete ahí a la despensa, echa un ojo y se asoma a la despensa y ve ahí 20 vasijas llenas de harina, un montón de botellas de aceite, fruta, no sé qué, granos, semillas. ¿Por qué Dios no hace eso? Ay, Señor, tú sabes que estoy en escasez, por favor haz un milagro y haz que me aumenten el sueldo al doble. Pues no, te vas a quedar con tus 1.000 euros mensuales. No, no te voy a dar un granero lleno de alimentos. Cada día vas a venir a la vasija y vas a sacar la harina y el aceite para cocinar hoy. Y vas a ver qué es lo único que hay, pero mañana volverás a tener aceite y harina. O sea que eso es vivir en fe. ¿Recuerdas en la Biblia alguna otra forma de actuar de Dios así, de esa manera? ¿Quién ha dicho el maná? Me ha parecido oír algo. Dios le dijo, cada día sal y recoge lo que necesites para comer hoy, no cojas para mañana. Si coges para mañana, se pudrirá, no lo podrás aprovechar. ¿Por qué Dios hace eso? Por la fe. Por la fe. ¿Ves cómo alguien lo había dicho? Ahí lo ha escrito Rosario. Por la fe. Porque así tenías que vivir pensando, bueno, mañana Dios también nos proveerá, ¿no? Miraba al de al lado, sí, ¿no? También mañana caerá este rocío, este maná del cielo. Esperemos que sí, ¿no? Dios es misericordioso y... Oye, ¿sabes qué? Y si mañana no cae, yo voy a coger también hoy para 3 días. Vaya a ser que después... No. En cambio, el viernes tenían que coger para 2 días porque el sábado no habría maná, no caía maná. Y alguno que le faltaba la fe y cogía para mañana, al día siguiente estaba el maná corrompido, no se podía comer. En cambio, el que cogían el viernes, el sábado estaba igual de fresco como el que cogían en el día a día. Dios nos lleva a eso. Alguno dice, ay Señor, pero si tú quisieras que me toque la lotería, así yo ya viviría tranquilo, sí, pero ya no es fe. No, porque ya mi cuenta en el banco tiene varios cientos de miles, así yo ya vivo tranquilo. No, pero eso es lo que tu carne te pide. La fe es la demostración de que, mira, no sé mañana con lo que viviré, pero confío en ti, Señor. Y Dios es fiel. Y a veces Dios te va a poner a prueba, ¿eh? Porque la fe se prueba, porque es mucho más valiosa que el oro. Pero ahí es donde tú decides si apruebas o suspendes el examen que Dios nos plantea. ¿Por qué Dios de una vez no le dio un granero lleno de alimentos? Y una tinaja bien grande ahí con 40 litros de aceite. Bueno, no fue solamente porque el intento de Dios era ponerla a prueba, pero aquí hay sabiduría. Puedes suponer, vamos a suponer, que le da un granero lleno de alimentos, harina y otras muchas cosas, que le da esa tinaja grande de 40 o 50 litros de aceite de oliva virgen del bueno, ¿verdad? ¿De qué manera comería cada día? ¿Crees que haría una pequeña torta para cada uno y un poquito de... Os pregunto a vosotros, porque nosotros tenemos nuestros graneros llenos y nuestras tinas están a rebosar de aceite. No me digas que no, tenemos abundancia. ¿Y cómo andamos siempre? ¿Cómo andamos? A ver, me voy a pesar a ver... Uy, he subido 3 kilos. Ay. Voy a tener que controlarme un poco. Tengo que... Ahora no, iba a decir, ya estoy pensando en la operación bikini. No, falta mucho para el verano. Ahora estamos pensando en la Navidad. Yo el otro día de broma, ahí en el WhatsApp de la iglesia puse una foto que vi en internet. Eran 2 cubiertos, eran los cubiertos propios para comer, cuchara, tenedor, cuchillo. Pero a alguien se le ocurrió en el mango. Era como el
el tallo de un rosal lleno de espinas, de espinas. Entonces, claro, dices, ¿cómo cojo la cuchara? ¿Cómo cojo el tenedor y el cuchillo para comer, no? Y entonces yo de broma dije, bueno, hermanos, ya os voy dando sugerencias para las comidas navideñas, y así para controlarnos. E inmediatamente, como respondisteis algunos de vosotros que estáis aquí, así sabéis que no miento. No, pues yo no usaré los cubiertos, yo me lo comeré con las manos. Ah, pues yo me voy a hacer bocadillos. Ah, pues... eh, mm, la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad se muere de problemas relacionados con comer demasiado. No solo es la dependencia de Dios, es vivir con sabiduría. Cuando Dios te da lo justo y dependes de Él, seguro que te empiezas a preocupar de otras cosas. Cuando tenemos mucha abundancia, ¿cuál es nuestra preocupación? Ahora ya hay gente que ya está comprando en el súper marisco y cosas porque después en una semana se va a encarecer un montón. Si pasas una Navidad sin comer langostas, no pasa nada. Se pueden hacer comidas muy ricas sin necesidad de gastar demasiado dinero. A veces caemos en esas trampas de este mundo. En un mundo en el que si no estás aquí arriba ya te sientes desafortunado. Y a veces Dios nos permite pasar por estas situaciones de escasez. Dos cosas estamos diciendo, para poner a prueba nuestra fe y para que nos demos cuenta de que no hace falta riquezas para vivir satisfecho y en paz. A veces con lo menos uno puede estar feliz y sentirse dichoso, estar tranquilo. Bueno, todavía no hemos terminado de ver el milagro de la comida y estar ya tranquilos y estar realmente ahí siendo bendecidos, que bueno, pues ahora se nos viene un problema. El hijo de la viuda cae gravemente enfermo. A veces pasa eso. Dios nos pone a prueba, tú tomas un compromiso, Señor, sí, te voy a servir, me voy a esforzar más, te voy a dar y tal y cual y no sé qué. Y a veces ocurre, no sé por qué, bueno, sí que lo sé, vamos a explicarlo. A veces te comprometes, das el paso de fe y te vienen problemas. Empiezan a ocurrir cosas y tú dices, Señor, pero precisamente ahora que digo que te voy a servir y que me voy a esforzar más, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites que me vengan ahora estos problemas? Bueno, pues después de estas cosas, dice en el versículo 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Nos podemos imaginar los días felices de la provisión en la casa de la viuda, la incredulidad el primer día, ¡ay, pero si tenemos más harina y más aceite! Y el segundo día y a las 2 semanas ya, esto ya es rutina, ¡qué bendición, Señor, gracias! Gloria a ti, qué alegría, qué fácil alabar a Dios cuando todas las cosas nos van bien, bendito tu nombre. Pero en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y siempre la sombra del problema, de la tribulación, de la tragedia, siempre nos están acechando. Pero la sombra no tiene que ser sombra. Aún en las tribulaciones, en las más severas, Dios sigue estando con nosotros y Dios tiene propósitos. Tú ya lo sabes. Sus necesidades fueron provistas con un milagro continuo de Dios, pero esos días felices ahora de pronto se oscurecen por la enfermedad, y una enfermedad tan grave que lleva a la muerte del hijo de esta viuda. Así que esto es un duro golpe para esta mujer, es uno de esos golpes duros que la vida a veces nos trae. Te puedes imaginar, no sé si
Si algún hermano está escuchando y pueda decir, yo experimenté eso y perdí un hijo. Bueno, eso es terrible. Yo no he perdido a ningún hijo ya mayor, nacido. Mi esposa y yo perdimos a 2 bebés en el embarazo, con 5 meses de vida, y realmente es un momento angustioso, terrible, una tristeza inmensa. Y no me puedo llegar a imaginar cuando escucho de hermanos que han perdido algún hijo ya mayor, y bueno, es terrible, ¿no? Al final Dios nos sostiene, Dios nos socorre y Él nos da su paz en medio de la mayor de las tribulaciones. Pero te puedes imaginar ahora cómo se siente esta mujer. Pasa del milagro a la pérdida en un instante, las dudas, las preguntas, pero ¿por qué? Si Dios me está demostrando que está con nosotros, ¿por qué Dios permite que mi hijo muera? Primero nos salva la vida. Mira, solo tenemos para comer hoy y ya nos dejaremos morir. Y viene Dios y nos salva la vida. ¿Para qué? Para después, al poco, permitir que mi hijo muera. Primero lo salva y después le quita la vida. Imagínate cómo se sentiría esta mujer, las dudas que tendría, la lucha interior que tendría. Bueno, era algo realmente duro. Y en cualquier caso es duro, pero aún fíjate la situación de esta mujer. Es lo único que tiene. Es una viuda y vive con su hijo. No tiene más, no hay familia, no hay más hijos, no está su esposo, no hay... Está ya sola, pierde a su hijo, lo pierde todo. Su futuro se esfuma, se desaparece. Con su hijo incluso tiene una esperanza para ella, porque cuando su hijo sea mayor y pueda trabajar y pues puede ser aún su propio sostén y puede ser su ayuda, pero ahora su vida se termina con la muerte de su hijo. Así que ahí está el versículo 18. Son palabras que reflejan esta situación. Escucha bien. Ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? Ella está asociando la visita del profeta Elías con la enfermedad de su hijo, porque ella cree que todo esto tiene que ver con sus pecados pasados. Fíjate, ¿eh? O sea, ¿qué está haciendo esta mujer? Está reconociendo por un lado que yo soy una mujer pecadora. ¿A qué se referirá? No sabemos qué tipos de pecados. Pero ella está hablando: por culpa de mi pecado. ¿Para eso has venido? ¿Para recordarme mis pecados y castigarme por ellos? Tremendo, ¿no? Pasa del milagro a la desesperación en un instante. A la muerte de su hijo, la viuda indirectamente le está echando la culpa a Elías. ¿Para eso has venido? Si no hubieses venido, pues no sé, bueno, ya estarían muertos de hambre, ¿no? Pero así reaccionamos a veces nosotros. Le echa la culpa a Elías y reconoce, en el fondo al final es por mi culpa, porque seguro que es por mis pecados. ¿Cuál fue su pecado? No sé, es lo que menos importa. La memoria de la culpa ahora está cerca de ella. Ahora ella se siente culpable y se está arrepintiendo de que Elías viniese. Y entonces ahí está la respuesta de Elías, versículo 19. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y Elías ora a Dios. ¿Recuerdas que estamos en una situación de sequía porque oró a Elías, no? Va a estar 3 años y medio sin llover. ¿Por qué? Porque Elías un día dijo: Señor, que no llueva en esta tierra. Israel te ha dado la espalda, se ha vuelto al dios Baal. Ellos creen que el dios Baal es el dios del cielo y de la lluvia y del clima. Bueno, demuéstrales que tú eres Dios, que no llueva durante 3 años y medio. Y Dios respondió. Así dijo Santiago: por la fe Elías oró que no lloviese y no llovió. Ahora Elías va a orar por otra causa. Va a orar para que Dios tenga misericordia de esta mujer y de su hijo.
Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? ¡Qué oración, hermanos! O sea, en la Biblia hay oraciones de todo tipo, pero esta oración es una oración muy especial, porque lo que está haciendo Elías es ponerse del lado de la mujer. La mujer acaba de decir: ¿para eso has venido? ¿Para recordarme mis pecados y por culpa de eso que mi hijo muera? Y Elías está tan consternado como ella. Elías viene a Dios y le dice: Señor, clamando, dice, no es orando simplemente, no, clamando. Se entiende que es una oración con todo su corazón y en intimidad con Dios. Él está viviendo esta tragedia directamente y él clama a Dios de una forma desesperada. Elías sabe, Dios me ha traído a esta viuda. Él me dijo: le he ordenado a una viuda que te alimente. Y tú nos has dado el milagro de comer cada día, ¿y realmente vas a permitir que su hijo muera? Elías está tan confuso como cualquier otro en esa circunstancia, ¿no? Él toma al niño en su regazo, lo agarró al niño muerto fuertemente en sus brazos, lo puso en su aposento, y dice ahora, después de orar: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué te parece? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Te ruego que resucites a este niño. Así oró Elías. Te ruego que resucites a este niño. Dejamos ahí el tema en suspenso, en suspense ahí. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y ahí me quedo. Ahí termino por hoy, porque se ha cumplido nuestro tiempo. Llevamos nuestra hora de estudio bíblico, así que nos vamos a despedir por hoy con esa buena noticia: el niño ha resucitado. Ahora ponte en la piel de su madre, del propio Elías, porque Elías está viviendo esta situación también sin saber qué va a pasar en todo esto. Elías es un hombre de fe. Ante un problema que hace, recurre a Dios. ¿Y cómo recurre? Con toda su alma, con todo su corazón. Pone en él todo su más grande sentimiento. ¿Y qué ocurre? Que Dios siempre oye tu voz, siempre. No siempre te dará lo que le pides, porque no siempre será bueno lo que le estás pidiendo. Pero Dios sí que te puedo asegurar que siempre escuchará tu petición, tu plegaria. Mis queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana ya es viernes, otra semana ya. Esto va volando. Dejamos otra semana atrás. Viernes 6 de la tarde es el estudio. Acuérdate, siempre estamos ahí 3 horitas antes de lo habitual. Así que si Dios nos lo permite y Él quiere, nuestras vidas están en sus manos. Aquí estaremos mañana a las 6 de la tarde. Estaré impaciente por veros y poder compartir otro tiempo de Biblia con cada uno. Un abrazo fortísimo, que Dios te bendiga y ahí estaremos mañana.